la posesión ni el uso de drogas ilegales o de cualquier sustancia definida como tal, de acuerdo a los estándares de legislación vigente. Ningún trabajador, contratista y o visitante ingresará bajo los efectos del alcohol o drogas a las instalaciones de la empresa, salvar agente de aduanas u otras unidades de transporte asignadas. El uso de medicamentos que alteren el funcionamiento psicomotor, que produzcan alteraciones de la conciencia, deberá ser informado a su supervisor inmediato y al área de recursos humanos para su control correspondiente. Nuestra organización establece un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que se efectúan exámenes aleatorios a nuestros trabajadores, contratistas y o visitantes con el fin de detectar el consumo de alcohol y drogas ilícitas. ¿Listo? Esto es importante y como queda claro, la tolerancia es cero. ¿Listo? Adicionalmente, comenta que la automedicación está totalmente prohibida. Adicionalmente, para el proyecto Las Bambas, el consumo de hoja de coca también está restringido. Cualquier dolencia o malestar en ruta debe ser reportado de forma inmediata al supervisor escolta, el cual se comunicará con el supervisor de seguridad y de la misma forma lo hará con el médico ocupacional. Este coordinará para ser trasladado a un centro de salud más cercano que estén en ruta. Correcto. Vamos a ver una política que también se tiene como parte de la organización, que es la política ambiental, que nos habla de prevenir, minimizar y controlar los impactos ambientales en todas las actividades que conforman nuestros procesos, así como el colaborador deberá saber cómo actuar ante una posible emergencia ambiental para evitar posibles daños ambientales, seguimiento y control de la gestión y manejo de todos los residuos sólidos generados por cada actividad que realiza. Concientizar a todos nuestros colaboradores en cuanto a la conservación y la preservación de nuestros recursos naturales, además de promover una cultura ecoeficiente al personal. Cumplir de la normativa legal vigente y otros requisitos aplicables a los impactos ambientales y o actividades que rige la organización. ¿Listo? Recordar que todo impacto que genere algún daño, sea al suelo, agua o aire, debe ser reportado de forma inmediata. Si ocurriese algún derrame en ruta o algo que podría alterar estos aspectos que he mencionado, debe ser reportado de forma inmediata y evitar y contener el derrame. Para ello tenemos un procedimiento para la contención de derrames. ¿Listo? Es importante siempre reportar de forma inmediata al supervisor escolta de lo ocurrido. Adicionalmente tenemos una política de seguridad vial que nos habla de mediante la política de seguridad vial, la empresa confirma su compromiso de salvaguardar la integridad de sus colaboradores, estableciendo actividades de promoción y prevención de acciones de tránsito bajo una cultura de seguridad vial, incentivando a los conductores, colaboradores y partes interesadas en el comportamiento seguro, efectuando acciones informativas sobre los lineamientos de ley. Establecer estrategias de concientización a nuestros transportistas, fomentando la prevención de accidentes, respetando las señales de tránsito vehicular y cumpliendo con la normativa, fomentando conductas seguras frente al manejo defensivo, de tal manera que se eviten accidentes. ¿Listo? Esto nos habla nuestra política de seguridad vial. Listo, y acá tenemos en pantalla nuestras 4 políticas que tiene la empresa. ¿Listo? Adicionalmente, se tiene entre otras, pero estas son las más importantes y las que hacen frente a este gran proyecto. Correcto. Vamos a ver algunas definiciones que es parte del reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Para minería, por ejemplo, el decreto supremo 024/2016 nos habla del concepto de lo que es peligro, y esto es importante. Dice: situación o característica intrínseca de algo capaz de causar daño a la persona, equipo, proceso y al ambiente. Siempre por delante va a estar el tema de la salud y la integridad de la persona, ¿ok? Por eso se menciona bajo ese orden. ¿Qué nos habla? El peligro puede ser de 2 formas. Ya no solamente en un concepto anterior, años anteriores se hablaba solamente de una fuente, ¿correcto? Ahora también se habla de un acto o característica intrínseca, que es algo relacionado a un acto inseguro. Podría ser una fuente, pongo como ejemplo, podría ser la fuente de ruido, ¿sí? Sea por el mismo vehículo o por el tránsito que generan los vehículos, con el potencial de causar daño, dice. Como consecuencia, ¿qué nos puede generar este peligro que es la fuente, que es el ruido? Podría generar en una enfermedad ocupacional, que es la hipoacusia, por ejemplo, ¿no? Que es la disminución de la capacidad auditiva.
¿correcto? Y si hablamos de un acto inseguro, por ejemplo, en transporte, es muy conocido, por ejemplo, que las personas conduzcan con el uso del celular, sea estén hablando o manipulando su equipo celular. Como consecuencia, que nos puede dar algún evento, sea una colisión, impacto, volcadura, etcétera, que nos va a dar como consecuencia una lesión. ¿Listo? Ahorita vamos a ver lo que son riesgos para entender un poquito más cómo interactúa el tema del peligro y riesgo. ¿Listo? Entonces, hasta ahí queda claro. Recuerda que el peligro, situación o característica intrínseca de algo capaz de causarte daño. Listo, vamos con más definiciones. ¿Qué nos habla? ¿Qué es el riesgo, por ejemplo? Dice, el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas y equipos y al ambiente. ¿Listo? Vuelvo a repetir, la probabilidad de que el peligro se materialice. Por ejemplo, y tenemos esta fórmula básica que nos dice que el riesgo es igual a la probabilidad por la severidad. ¿Listo? El tiempo, ¿sí? Probabilidad, y severidad, el daño o la consecuencia. Listo, vamos a ver más definiciones que es importante. Acto subestándar o acto inseguro. ¿Listo? Es igual, dice, son realizados por el trabajador cuando no realiza su trabajo según los procedimientos establecidos o de la manera correcta para efectuar dichas tareas. Por ejemplo, no usar los EPPs, no respetar el pase peatonal, no respetar el límite de velocidad de 10 km por hora dentro de las instalaciones, invadir la zona operacional del montacarga. ¿Listo? Todas acciones que dependan de nuestra persona, actos, ¿sí? Por eso se llama actos subestándares o actos inseguros, ¿sí? Se van a considerar como tales, por ejemplo, como los que hemos mencionado. ¿Listo? A diferencia de una condición subestándar, dice, son variaciones en el lugar de trabajo, ya sea en el ambiente, en la maquinaria y o equipos de uso, los cuales no cumplen los estándares. Por ejemplo, inadecuada señalización, mercancías sin señaléticas, ruido excesivo, carreteras sin asfaltar, limpieza y orden. ¿Listo? Toda condición adversa que no dependa de acciones propias se considera condición subestándar. Todo lo que está a nuestro alrededor. Y si tenemos una condición subestándar, ¿qué es lo que debemos hacer? Reportar. ¿Listo? Y si vemos un acto inseguro, de la misma forma. Toda acción que atente contra la seguridad nuestra, de nuestros compañeros o de un tercero debe ser reportado de forma inmediata. ¿Listo? Esto es importante. Vamos a ver más definiciones del Decreto Supremo 024/2016, que nos habla. Incidente peligroso, por ejemplo. Todo suceso potencialmente riesgoso que puede causar lesiones o enfermedades a las personas de su trabajo o en la población. Por ejemplo, una carga suspendida. Que una carga, pongámoslo así de ejemplo, que se esté realizando en patio de maniobras y una persona esté transitando por debajo de ella, más allá que es un acto inseguro, ¿sí? Y esta carga cae, pues digamos que tiene un peso de 1 tonelada, se podría considerar, y no ha logrado impactar en la persona ni generar ningún daño ni lesión aparente, se considera incidente peligroso. ¿Ok? Listo. Vamos a ver qué es accidente de trabajo. Todo suceso repentino que se produzca por causa o con ocasión del trabajo que genere en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o muerte, e interrumpe el proceso normal del trabajo. ¿Listo? Así sea una lesión mínima que ha ocurrido en el trabajo, donde ya se ve aparente lesión o daño a la persona, se considera accidente de trabajo. Solamente si recurre a atención de primeros auxilios o a un descanso médico, ya es un accidente de trabajo. Enfermedad ocupacional, que nos dice otro concepto, dice enfermedad contraída debido a la exposición a factores de riesgo relacionados con el trabajo. Lo que habíamos mencionado en el ejemplo del peligro, como la fuente, el ruido. ¿Sí? Si el ruido va a estar en un ambiente en donde lo vas a tener más de tiempo prolongado en tu jornada de trabajo, con el tiempo va a generar una disminución en tu capacidad auditiva y eso genera una enfermedad ocupacional llamado hipoacusia. Para ello se establece un programa de higiene ocupacional donde se hace un monitoreo del ambiente de trabajo y se identifica cuál es la fuente y se establece tiempos de trabajo en ese puesto de trabajo establecido o se hace una rotación o se crea un nuevo plan para minimizar este peligro que es el tema del ruido. ¿Listo? Importante conocer estos conceptos para cada uno de nosotros. Más conceptos y para entender un poquito más de lo que es accidentes de trabajo, los diferentes tipos. Que nos dice que es un accidente leve, dice suceso cuya lesión resulta de la evaluación médica generada en el accidentado, un descanso breve
con retorno máximo al día siguiente de los labores habituales. ¿Listo? O cualquier accidente que netamente tenga que ver con la